Les damos la bienvenida a todos a este segundo módulo que tiene hoy su encuentro presencial. Estamos transitando el módulo sobre discusiones sobre cuerpo sexual, sexualidad, género en educación. El profesor Eduardo Matio es quien está a cargo de este módulo. Tuvimos la clase por Meet el viernes pasado. Para los que estuvieron o para los que después la vieron, se entusiasmó Eduardo, se quedó un rato más de lo que habíamos pensado, pero la verdad que dejó líneas muy interesantes, tienen su ficha, está la bibliografía, un precalentamiento podemos decir esta mañana en un primer momento de los grupos. Ahora Eduardo va a conversar con Ivana Aguilera, a quien le agradecemos muchísimo, le damos un fuerte aplauso por estar acá. Ivana nos acompañó en la primera edición del Diplo. Ivana está a cargo dentro de la Facultad de Filosofía y Humanidades del área travesti trans. Con ella inauguramos esa área. Una honra que esté con nosotros hoy, que pueda compartir sus experiencias, sus reflexiones que vienen de una larga historia de militancias, de luchas y de reflexiones, junto con otras que valoramos mucho. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejamos para conversar. La idea es que conversemos una hora y cuarto. Ellos van a dialogar, después abrimos preguntas, inquietudes, anotan. Vamos a hacer después un breve recreo de unos 15 minutos y vuelven a las aulas, que se viene la justicia del postre para terminar, que son ustedes mismos, ¿no? Pero bueno. Era la evaluación. Bueno, buen día a todos. Gracias por esta mañana que nos dan la oportunidad de que acá nos juntemos con Ivana. Para la facultad, para esta facultad es un gran honor contarla a Ivana como funcionaria del área travesti, trans, no binaria, por la simple y sencilla razón de que ella desde hace está activando, militando, conmoviendo muchas de las certezas y de las falsas certezas que tenemos, no solo la comunidad toda, sino particularmente el colectivo LGTB. Siempre tiene alguna palabra, algún pensamiento, alguna idea que nos hace trastabillar, y en eso siempre Ivana, por eso es que nos gusta que Ivana venga a este módulo, para escuchar el saber que ella tiene para compartir con nosotros, para pensar, ¿no?, que ella venga a traer una experiencia. Siempre lo charlamos con ella, a pesar de que podría contarnos muchas experiencias, sino porque hay un saber del activismo, un saber de la militancia, un saber de la teoría travesti trans latinoamericana a la que Ivana ha contribuido, y entonces es importante que Ivana venga en este módulo a conversar con todos nosotros. Hicimos unas preguntitas, pero después la vida nos lleva por otro lado. Y la primera que decíamos con Ivana, que nos prometimos que iba a ser breve, la primera breve, así nos quedamos con la que seguía, era si podía contarnos esto de que cómo llegó a su vida la militancia travesti trans, y en ese cruce con la militancia cómo aparece la universidad, que no habría que dar por sentado que la militancia se encuentre con la universidad, y sin embargo en la trayectoria de Ivana está presente desde hace tiempo en la universidad. Así que bueno, te escuchamos, Ivana. Contanos cómo te hiciste militante o activista, no sé qué te gusta más. Militante. Bien. Yo milito. ¿Se escucha? Sí. Buenos días a todos, todas y todes. Bueno, soy Ivana Aguilera, una mujer trans. ¿Y cómo llegó a la militancia? Bueno, en el año 1990
Somos detenidos en un boliche de Córdoba que funcionaba en la calle San Martín y Rincón, se llamaba Planta Baja, el único boliche donde podíamos concurrir las mujeres trans y travesti. Y voy a hablar de mujeres, identidades y corporalidades femeninas, porque éramos quienes nos visualizábamos y quienes batallábamos y éramos perseguidas en ese momento. No había visualización de compañeros varones o identidades masculinas trans travesti. Son relativamente hace muy pocos años, los compañeros empezaron a batallar, a militar y a visualizarse. En los 90 las mujeres trans veníamos siendo muy perseguidas, éramos detenidas, bueno, todo lo que se te puede imaginar, no podíamos salir a comprar el pan, no nos alquilaban, no teníamos asistencia médica, íbamos a un hospital y encima que no nos atendían, en la puerta te esperaba la policía y te llevaban detenida. Vos ibas a un supermercado y te sacaba la policía con las cosas que vos habías comprado y te llevaban detenida. Y estábamos en ese boliche que relativamente era un gueto, donde era el único lugar donde podíamos estar, en teoría. Y no, nos dimos cuenta que no, hicieron un allanamiento, llevaron detenidas a todos, 300 y pico de personas, incluyendo los dueños, y solamente quedamos detenidas las personas travesti trans, las mujeres travesti trans y los dueños, a los cuales nos hicieron prostitución y vestimenta indebida, porque en ese tiempo nos penalizaban con el artículo 19, que era vestimenta indebida, serían sancionadas con arresto las personas que vistiesen con ropa contraria a su identidad, pesaba el artículo. Y nos agregaban el artículo 22, que era prostitución, pero no era una prostitución sencilla, era prostitución escandalosa. No solamente era una persona que vestía acorde a su género, sino aparte era prostituta, pero no una prostituta, era escandalosa. ¿Viste? Era, qué sé yo. Sí, era así recién. Y tenían razón, debe ser. ¡Oh, Dios santo! ¿A dónde has llegado? Esto es comunismo. No, sí, mira, lo estoy pensando. Un halo de libertad. Y quedamos detenidos y me hicieron esos dos artículos. A los dueños del local hicieron facilitación a la prostitución y nos encontramos que no nos querían atender ningún abogado, nada. ¿Cómo? Estamos en un boliche, que donde dicen que podemos estar, que pim pum pam, pero al final algún derecho tenemos que tener, en algún lado podemos tener que estar. Ningún abogado nos atendía, nada por el estilo, y los que se acercaban nos pedían boludeces, plata, y las travestis no teníamos plata, menos en ese tiempo. Entonces, bueno, pensando en que en algún tipo de derecho teníamos que tener, si no lo hacíamos nosotros, no lo iba a hacer nadie, estando detenidos, decidimos que cuando saliéramos nos íbamos a organizar, sin saber qué quería decir la palabra organizar, pero que algo íbamos a hacer. Y así hicimos, salimos, hubo un juicio que se llamó el juicio de los travestis. Si ustedes se fijan en los años 90, pueden encontrar en los diarios, incluso la terminología, en cómo se referían hacia nosotros. Tuvimos 30 días detenidos y cuando salimos, a la semana nos juntamos, de las 45 solamente fuimos 10, y los en el boliche, y así empezamos, nos acercamos a los organismos de derechos humanos que nos dieron la espalda. Solamente nos atendieron las madres y las abuelas y nos acompañaron para que pudiéramos poder empezar a formarnos en Buenos Aires en la Correpi, formarnos en derechos humanos. Y así empezó una batalla, por así decir, de empezar a formarme en derecho humano. Empecé a viajar a Buenos Aires. Viajar a Buenos Aires no era fácil porque en ese momento conseguimos, cuando salimos a estar detenidos, nos acercamos a abuela y a madre, conseguimos el acompañamiento de 2 abogados
Uno que es Amalio Rey, que ya está fallecido, el compañero, y el otro es el Vasco Orsacoa, que es un compañero que hasta el día de hoy vive. Y ellos me acompañaban al terminal de ómnibus, el Vasco me sacaba los pasajes y Amalio Rey en la puerta del colectivo con un habeas corpus me esperaba para que pudiera yo subir y no me llevaron detenida. Así empezamos en el año 90, fundamos con un grupo de compañeras y 2 compañeros gay la primera organización de diversidad que se llamó ACODO, Asociación contra la Discriminación Homosexual, porque en los 90 no teníamos siglas y nos englobábamos, nos cerrábamos todos en homosexuales. Y bueno, a partir del año 90 empezó un reclamo por parte de nosotros, principalmente para poder, más que nada, poder simplemente caminar, transitar por la ciudad de Córdoba, ¿no es cierto?, que ya era muy loco que lo pudiéramos hacer. Así empezó mi militancia, así empezó un trabajo de ponerme en el hombro, poder acceder a esos derechos que tienen todos, todas y todes, y a mí se me venía negando, ¿no es cierto? Y en esa militancia, en el año 96, logramos, con muchas dificultades, hacer el tercer encuentro nacional LGT en Córdoba. Ya en el 96 teníamos 3 siglas. Ya no éramos homosexuales, había lesbianas y ahí. Pero no teníamos espacio. Entonces, junto con otros compañeros que habían estudiado y demás, ellos tramitaron y conseguimos el espacio universitario para hacer el encuentro. Y se hizo en la filosofía vieja, todavía psicología, recién la estaban haciendo, psico y filo estaban juntas y conseguimos este espacio. Y acá hicimos el encuentro nacional, el tercer encuentro nacional. Y yo vine con mucha expectativa, porque era en la universidad. Y acá están los saberes, las cabezas, wow. Es una traba, sin estudio, con mucha expectativa, bueno. Me encontré que el espacio universitario, un espacio así de saberes, pero con cabezas muy cuadradas. Entonces, yo dentro de todo dije, bueno, yo tengo que estar acá. Yo tengo que militar este espacio porque de acá salen los formadores y bueno, y hay que transformar esas cabezas. Y así empezó mi militancia en el ámbito territorial, en el ámbito universitario, pidiendo que se me permitiera poner la voz en lugares que eran muy violentos, porque el ámbito universitario fue y es violento hasta el día de hoy, pero en esos años era muy violento para con nosotros. Pero bueno, así pude de alguna manera ir poniendo la voz y el cuerpo en algunos espacios, siempre trabajando con los centros de estudiantes, uno de los centros de estudiantes que siempre nos acobijó y una facultad que siempre nos protegió y nos apuntaron lo que pudiera hacer, siempre fue Filo. Así que bueno, ese ha sido mi trabajo territorial de militancia dentro del ámbito universitario. Y bueno, y después de tantos años de militancia, de una gestión que asumió en la Facultad de Filosofía, que estaba delante el fallecido decano Juan Pablo Abrate y la decana actual Flavia de Suto, bueno, decidieron formar el área trans, travesti, género no binaria, sabiendo de mi trabajo territorial, y me pusieron adelante de esa área. Siempre recuerdo las palabras de Juan Pablo, que decía que había que incluir a los excluidos en el ámbito educativo, porque tanto lo académico como lo territorial se tenía que fusionar, porque eran dos saberes que tenían que ir a la par, porque uno sin el otro hacían agua. Y con esas palabras formó esa área, me puso al frente, y desde ahí, desde el año 2019, la Facultad de Filosofía y Humanidades se convirtió en la primera y única universidad a nivel nacional que tiene un área específicamente que trabaja
la política, ¿no es cierto?, de la población trans, travesti y no binaria universitaria, ¿no es cierto?, fortalece lo que ya tenemos, pero llevamos adelante proyectos de ampliación de esos derechos, de visualización y de celebrar la diversidad dentro del ámbito universitario. Y bueno, en esa militancia hemos hecho un montón de trabajo. Mucho corto. Muy bien. Y así estamos acá. Muy bien. Ivana, otra de las preguntas que teníamos para vos en esa trayectoria que es colectiva y que es personal, ¿cuáles a vos te parece que son los grandes logros que ha tenido el activismo travesti trans en los últimos años? Y decíamos, cuando conversábamos en la previa, pensando no solo en las leyes, que no es el moco de pavo, es importante lo que se hizo a nivel jurídico, pero lo que se hace, o lo que se hace a nivel jurídico, hay un antes y un después que excede lo jurídico y que está en el trabajo cotidiano que ustedes hacen durante toda la semana, sábado, domingo inclusive. Entonces, si vos podías explicitar un poquito cuáles te parece que han sido los grandes logros de los últimos años en un sentido más amplio. Sí, creo que sin duda alguna, bueno, obviamente que las leyes que hemos tenido, que son herramientas, como yo digo, son armas que tenemos que antes no teníamos, con las cuales podemos defendernos, ¿no es cierto? Antes ni siquiera teníamos la idea de reclamar porque nos llevaban presa. Y si reclamábamos, quedábamos ahí. Hoy reclamamos y tenemos un instrumento jurídico que nos avala, nos apuntala. Han sido producto de esas conquistas, de mucha lucha, de mucha sangre, de muchas compañeras que no están y demás, pero y que estamos continuamente trabajando para que esas conquistas se puedan traducir en derechos, porque más allá de que las tenemos, cuesta mucho que se puedan, ¿no es cierto?, materializar realmente como corresponde. Son leyes nuevas que hay que trabajarlas todos los días continuamente para que se instalen, ¿no es cierto?, y es un trabajo que llevamos adelante. Creo que lo más importante, más allá de que somos muy poquitas, es que habemos compañeras, mujeres trans y travesti, que estamos en espacios y que tenemos visualización y tenemos voz. Por ejemplo, tenemos compañeras que están haciendo un trabajo muy importante de recopilación de datos y que estamos trabajando por la memoria. Y este es un trabajo que no se está visualizando mucho, pero que es un trabajo sumamente importante porque es un trabajo que está hecho desde la población trans y travesti, con toda la precariedad que nosotras tenemos, porque nosotras, más allá de las conquistas, seguimos siendo personas que vivimos en total precariedad. No tenemos presupuesto, no tenemos dinero, no tenemos los mismos conocimientos que tienen todos, todas y todos. Tenemos conocimientos, pero son ahí. Nos estamos formando continuamente y todos los días tenemos que revalidar esos conocimientos. No solamente para los demás, sino por nosotras mismas, ¿no es cierto? Porque es un compromiso que hemos tomado cada una de nosotras y del cual debemos cumplir porque es un deber, qué sé yo. Tenemos compañeras expectantes que han puesto, no sé, como una expectativa sobre aquellas que tenemos una visualización. Creo que lo más importante es eso, los espacios que estamos ocupando las compañeras trans y travesti en diferentes lugares. Que es silencioso, pero que son espacios donde estamos, son espacios de poder. A mí me dicen cuando espacios de poder, pero ¿qué? ¿Son poderosas las compañeras? No, no somos ni directoras, ni tenemos... Estamos en espacios donde podemos hacer cosas desde nosotras, por nosotras y con el acompañamiento de.
Y eso es sumamente importante para nosotras, porque no nos están tutelando. Nosotras somos una población que venimos constantemente siendo tutelada, no solamente por la sociedad en general, sino también por nuestros compañeros gay y lesbianas, que son aquellos que han tenido todo ese conocimiento que nosotras carecemos. Y que es bienvenido es eso, nosotras no renegamos de eso. Pero yo siempre digo que la tutela debe ser para que el otro crezca. A veces la tutela y en el cariño y en el proteger no dejamos que el otro crezca. Es como, viste, cuando se sobreprotege a un hijo para que no le pasen al pibe, ese tiene que salir a la vida. Entonces está todo bien que vos le protejas y le des la herramienta, pero vos tenés que darle la herramienta para que cuando salga se pueda defender, ¿no es cierto? Bueno, y eso es lo que nosotras siempre hemos reclamado, que nos acompañen, que nos enseñen, pero que nos dejen crecer, que no nos mantengan siempre ahí debajo. Y es un trabajo que nos ha costado y nos sigue costando, pero que hemos venido haciendo, y creo que eso es lo más importante en lo personal. El trabajo que el transfeminismo viene haciendo y viene ocupando esos lugares donde podemos hacer cosas de nosotras, por nosotras, con el acompañamiento de... Vos me podrás decir qué cosas hicimos nosotros. Bueno, desde nosotras salió el proyecto de inclusión laboral trans y travesti. Es un proyecto hecho, creado y pensado por personas trans y travesti, por mujeres trans y travesti. Después fue elaborado obviamente por equipo técnico, porque para desarrollar un proyecto vos tenés que tener gente técnica que ponga la palabrita correcta, las líneas correctas, con el numerito correcto y demás. Pero la idea global, después el desarrollo, la militancia, ¿no es cierto? Y todo lo que fue el proceso de lucha para que se pudiese llevar adelante y materializar la ley de inclusión laboral trans y travesti fue del transfeminismo, sin ningún lugar a duda, con el acompañamiento, ¿no es cierto? Pero ha sido un logro de nosotras, y digo que es un logro porque, vuelvo a decir, somos personas que no tenemos el conocimiento que tienen todos y todas en el tiempo correcto. Ese es uno de las cosas más importantes, y este trabajo que venimos haciendo también a nivel nacional, de la reconstrucción de la memoria, ¿no es cierto? O empezar a construir esa historia que no tenemos, porque es algo que carecemos también. La población trans y travesti no existe en los libros de historia, está, ¿me entendés? No estamos relatadas, estamos en los libros de medicina solamente, y en lo jurídico, nada más. Pero después la historia no, y nosotros también tenemos historia, nosotros hemos sido militantes, también somos cuerpos políticos, también hemos desarrollado ideas y demás. Pero la historia no habla de nosotros, no hay un lugar específico donde vos puedas tener el conocimiento y decir, bueno, quiero saber, tener conocimiento sobre la población trans y travesti. No hay. Entonces, desde diferentes provincias venimos haciendo un trabajo. En Córdoba lo hemos empezado a hacer. Desde el área trans y travesti lanzamos el mes pasado la creación del archivo oral travesti trans, de la historia de travesti trans de Córdoba. Y con eso lo que estamos haciendo es empezar a armar esa historia que no existe sobre la población trans y travesti de Córdoba. Y no solamente es un material de entrevistas orales, visuales y demás, sino que el material que nosotros estamos trabajando y pretendemos es justamente formar un archivo, y que ese archivo sea de investigación, que sea de formación, ¿no es cierto?, que sirva para la enseñanza. Y qué mejor que, ¿no es cierto?, que la universidad, para que pueda contener este archivo. Así que estoy muy contenta también de poder haber llegado a lograr, a concretar eso que tanto me interesa, y poder estar con un grupo de compañeros que estamos trabajando sobre nuestra historia. Así que también eso estoy contenta. Me acuerdo, Ivana, que en ese par de años de pandemia, en alguna conversación que tuvimos,
vos me expresaste la cantidad de dificultades que se habían presentado con la supervivencia cotidiana del colectivo travesti trans en la vida diaria, en las cosas más elementales. Parece que hubiera un nivel que es ese más macro, donde bueno, se activan cosas más a largo plazo o a mediano plazo, pero en ese momento me acuerdo que se dio como una necesidad muy clara, muy nítida, de que había que salir a resolver una cuestión muy concreta. ¿Cómo ahora, en este momento post-pandemia, digamos, cómo está esa situación y qué redes quedaron a partir de eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué evaluación hace de eso? Porque digo algo más. Me acuerdo que había sido una experiencia bastante insatisfactoria, incluso hacia adentro del colectivo LGTB, respecto de conseguir recursos tan básicos como era el tema de la comida, ¿no? Sí, obviamente la pandemia vino y nos marcó una vez más que el Estado no, en las políticas que había pensado de urgencia, la población trans y travesti no existíamos. Nos encerraron a todos, las compañeras. Hasta el día de hoy se vive del ejercicio de la prostitución. No pensaron en las compañeras que viven con algún tipo de patología, con aquellas compañeras que están con tratamientos hormonales. No pensaron en la comida, en los alquileres, en nada, cómo sobrevivían. Bueno, así que bueno, nuevamente tuvimos que activar redes de solidaridad entre nosotros, como hacíamos en los 70, en los 80, en los 90, de empezar a comunicarnos entre nosotros. Por suerte estaba trabajando en la Facultad de Filosofía, por suerte pude gestionar un permiso para poder circular, por suerte pudimos hacer un montón de cosas entre nosotros, porque la verdad que, vuelvo a decir, desde los estados, hablo nacional, provincial y municipal, no nos acompañaron en nada. Presentamos notas, quedamos con esas notas ahí vacías. Pero bueno, la población trans y travesti tenemos una historia de sobrevivencia, de acompañamiento de una con la otra, aunque no nos conozcamos, aunque estemos peleadas, aunque la otra haya hablado mal de nosotras, es una traba. Entonces armamos una red de trabajo donde desde el área, lanzamos una campaña de recolección de alimentos, de productos de higiene, de vestimenta, de dinero, y así pudimos sostener a 60 personas del ámbito universitario, que no solamente alimentos, sino que se lo ayudó con dinero, con el tema de lo que era la higiene. Gestionamos un permiso con el Ministerio de Salud, donde yo podía ir a retirar un día, las compañeras me firmaban un permiso, yo le retiraba los tratamientos, otro compañero me esperaba en el centro que tenía el permiso, con su bicicleta se iba a llevarle a las compañeras de zona norte, otro compañero se iba a zona sur y así. La alimentación lo mismo, con los bolsones. Había compañeras que habían quedado varadas, por ejemplo, en otras provincias. También articulamos con el Ministerio de Transporte, que en la primera abertura que hubo de día se pudo conseguir una combi. Esas compañeras fueron trasladadas a Córdoba, y de Córdoba una compañera fue trasladada a Pilar, que es de ahí, la otra compañera a La Colectiva, que también es de ahí, y otra compañera en Altagracia. Y así trabajamos en red, las compañeras, solventándonos entre nosotros, juntando cosas que nos ayudaron las organizaciones con las que generalmente articulamos, que son todas organizaciones feministas. Otras mujeres nos acompañaron.
no nos acompañó el Estado, ninguno de los tres poderes, no nos acompañaron las organizaciones. Las organizaciones LGTB no nos acompañaron tampoco. Los funcionarios gay que están en la municipalidad o en la provincia, si vos no te ponías la camiseta no te daban 1 kilo de azúcar, porque también se sigue haciendo política con nosotras hasta el día de hoy y desde nuestro colectivo, que eso es lo más lamentable. Pero bueno, es algo que también estamos empezando a combatir y que es un trabajo a hacer desde nosotros para con nosotros. Si algo que nuestro colectivo no debe permitir es trabajar con espíritu de cuerpo. El espíritu de cuerpo es: el compañero se mandó una cagada, bueno, es un compañero. No, el compañero se mandó una cagada, hay que pegar una patada en el culo, sacarlo cagando. Así de sencillo. Y el colectivo LGTBIQ no puede tener gente que violente a otras compañeras. Y si los violenta, hay que violentarlos. Yo considero que hay que hacerle eso, hay que devolverle con la misma moneda. Yo soy una mujer católica, pero yo no te pongo la otra mejilla. Yo soy ojo por ojo, diente por diente. A cara de perro. Pero vuelvo a decir, la comunidad trans y travesti siempre hemos sobrevivido de la solidaridad de nosotros, con un trabajo, vuelvo a decir, de articulación entre nosotros, y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Ya pasó la pandemia, pero bueno, seguimos acomodándonos, seguimos sosteniendo a compañeros que han quedado devastados, porque la pandemia devastó un montón de gente. Y a la población trans y travesti la devastó totalmente. Así que bueno, estamos a eso. Seguimos sosteniendo en redes. Así es. Pero es un trabajo que hacemos nosotros, nos cuesta mucho, pero lo hacemos. Ivana, y en todos estos años, pese a tanto trabajo, ¿cuáles crees que todavía son las deudas pendientes que tiene la sociedad, el Estado, la universidad con el colectivo travesti trans, pensando que es un colectivo tan heterogéneo, porque estamos ya, digamos, después de tantos años de trabajo que han hecho ustedes, se ha visibilizado que no solo estamos hablando de un sujeto o de una sujeta travesti trans de edad mediana, una persona adulta, sino que tenemos que pensar en niñeces, en infancias travesti trans. Tenemos que pensar en adultos, adultas mayores, travesti trans. Entonces es como muy complejo ese panorama. Entonces, frente a ese panorama tan complejo y tan heterogéneo, ¿cuáles crees vos que son las deudas a las que habría que por lo menos apuntar primero? Y la inclusión. La deuda que tiene la sociedad y el Estado para con nosotros es incluirnos. No podemos acceder a nada si no estamos incluidos. ¿Qué querés decir con incluir? Que podamos formar parte, que podamos estar. ¿Cuántas trabas hay acá? ¿Cuántas trabas hay acá? Porque no están incluidas las trabas, por eso no están. Nos falta inclusión. Es sencillito. Y para que tengamos inclusión, bueno, lo que estamos haciendo es justamente eso, trabajar para proteger a las infancias, para que las infancias trans y travesti puedan tener en tiempo y en forma los estudios que nosotras no tuvimos, porque nosotras lo primero que nos quitaron fue la educación. Y nosotros venimos trabajando por eso, para que las niñeces trans y travesti puedan estar protegidas, que las leyes se puedan respetar, para que esas niñeces puedan estar protegidas, para que los pibes que están hoy puedan estar protegidos y hagan uso de las herramientas que hoy tenemos, que nosotras no teníamos. Nosotros cuando salimos a la calle en los 90 salimos con un arco y una flecha.
¿viste? Sin ningún tipo de herramienta. Y hoy tenemos herramientas, solamente hay que saberla utilizar, hay que empezar a utilizarlas. Y vos decís, son herramientas, bueno, es un trabajo que venimos haciendo. Es eso, de visualización, de poder poner el cuerpo, de hablar sobre la inclusión. Eso, en algún momento, es un trabajo a futuro. En algún momento, creo que va a haber alguna charla de acá unos años, y va a haber muchas trans y travestis. Hay. Pero va a ser producto de este trabajo, así como ahora hay niñas trans y travestis en las escuelas primarias. Pero es un trabajo a futuro, que lamentablemente a mí me gustaría, veo un montón de cambios, ¿no es cierto?, y derechos que tenemos, pero todavía nos falta un montón. Nos faltan que tengamos trans y travestis ahí, sea futuro. Por eso hay que cuidar las niñeces, para que esas niñeces estén acá. Y que los que hoy están, que pululan por ahí, pero que por ahí no se visualizan porque también sigue siendo violento el ámbito universitario, no tengan miedo y puedan estar en el espacio universitario y terminen su recorrido, ¿no es cierto? Y trabajamos para que en el futuro, si hay viejas, que para eso trabajamos, para que haya viejas, puedan estar cuidadas, porque hoy habemos viejas. La población trans y travesti tenemos una expectativa de vida de 35, 40 años, y es verdad. Pero habemos algunas que por alguna razón, circunstancia, o vaya a saber que pudimos sobrepasar esa expectativa de vida, y nos encontramos que somos viejas. Y la vejez no está pensada, los estados no han pensado en las vejeces, porque nadie piensa en ser viejo. Entonces las políticas se piensan, no están pensadas, porque las políticas que hay para los viejos hoy en día no son una cagada. Pero en esa poca política que hay para viejos, las viejas trans y travestis no entramos. Entonces me encuentro con otra tarea también. Ahora estoy trabajando y militando para poder acceder a los derechos que me corresponden por ser una vieja trans. Entonces es muy loco, pero bueno, es un trabajito que venimos. ¿Esas jubilaciones? No, la jubilación es algo muy básico cuando yo hablo de derecho. Vos vas a un centro de día, no están capacitados para recibir a una persona trans, adulta mayor. Pero si es otra vieja, sí, pero es trans. Nosotros, el otro viejo, la otra vieja. Bueno, vamos a otro baño, qué sé. No sé, qué sé yo, otra chata, otro tipo de pañal, no sé, pero bueno, sí es loco, pero sí, tengo compañeras mucho más grandes que yo, y nosotros nos hablamos, y las compañeras no accedemos. Te cuesta mucho, también te siguen, por ejemplo, las compañeras van a... hay compañeras que están jubiladas y quieren ir a hacer el trámite para poder hacer un viaje con los viejes que hacen todo. Le ponen 1000 vericuetos en el centro de viejo del barrio. ¿Viste? Entonces todo muy loco, pero bueno, es un trabajo que venimos haciendo. Y creo que todos estos derechos que vienen a acompañar a las infancias, que ya están cuidadas, que están cuidando a las presentes, son todo un trabajo que venimos haciendo para que en el futuro, en algún momento, todo se va a acomodar y las personas trans y travesti vamos a poder estar sin ningún tipo de problemas en todos lados y renegando con lo que reniegan todos los demás, ¿no es cierto? Porque tenemos bajo salario, como reniegan todos, porque los viejos, bueno, el PAMI no le da los pañales, bueno, quisiéramos estar en eso, no estar renegando para poder acceder a. Mi trabajo es para que en algún momento podamos tener la misma carta de ciudadanía que tienen todos, todas y todes, ¿no es cierto? Que no tengamos que andar haciendo
proyectos, para que esos proyectos se conviertan en leyes, para que esas leyes hagan respetar lo que ya tenemos en la Constitución argentina. Es sumamente perverso y asqueroso lo que hacen con nosotras. Ivana, acá estamos en una diplomatura de ESI y entonces la pregunta obligada es: ¿qué te parece que puede hacer la educación sexual integral por el colectivo travesti trans? Hablar de nosotras. La ESI no habla de las personas trans y travesti, habla de trato digno y ahí queda. No, la ESI tiene que implementar los talleres que sean referidos a las conquistas de la población travesti trans. Tiene que trabajar la ley de identidad de género, tiene que trabajar la ley de educación integral trans, tiene que trabajar absolutamente todo lo que concierne a la población LGTBIQ+, pero sobre todo la población trans y travesti. Tiene que haber talleres sobre la población trans y travesti. No se puede hablar de trato digno y dejar de lado, porque es así. Eso es lo que le falta a la ESI. Hablar de la población trans y travesti, concretamente. Porque vuelvo a decir, se habla de la ESI, se habla de educación sexual, pero hay un agujero negro, donde queda un montón de gente por fuera. Entonces hay que ponerle nombre. Hay que ponerle nombre y hablar específicamente sobre la problemática, ¿no es cierto? Porque si no es un generalismo. No, y nosotros somos todos diferentes. Entonces eso, la ESI nos tiene que abrazar a todos. Eso. Vos me haces acordar algo que dice Deborah Britzman, y lo decía hace varios años, en relación a cómo muchas identidades, cuando fuimos a la escuela, no teníamos una imagen de, por ejemplo, de gays, o una imagen positiva de gays y lesbianas, mucho menos de personas trans. Estoy hablando de hace muchos años, pero digo, esa cuestión produce, dice ella, una disonancia cognitiva que hace que uno, primero, que no tenga idea que eso puede estar en el horizonte de uno, y si está en el horizonte de uno es algo tan feo que nadie quiere encarnarlo, ¿no? Y entonces, bueno, desde la más temprana infancia, cuando circulan esas otras concepciones acerca de posibles vidas no heterosexuales o no cis, que también puedan vivirse, que también puedan tener finales felices, que también puedan tener una vida posible, se hace diferente el panorama. Digo, que uno no tenga, de chico o de chica, la imagen que eso que uno cree que tal vez puede ser es lo más horrible que a uno le podría pasar, ¿no? Y que eso se pueda cambiar desde temprano, e incluyendo en ese repertorio de posibilidades también la vida travesti trans, que haría la vida más grata, más... Pero totalmente, por eso es la inclusión. Eso es la inclusión, porque si vos no incluís, siempre va a haber una ignorancia. Vos ignorás que aquella persona, y si vos venís con eso que tenemos, ese chip que tenemos, que la persona trans es todo lo malo, es drogadicta, alcohólica, violenta, prostituta, ladrona, quilombera. Sí, en parte sí, pero... Está bien. Y está bien que sea así, porque... Por lo menos está justificado que sea así. Por nada es así. Yo muchas cosas las logré por el tonito imperante que tengo, levantando la voz. Si no, fuiste. Pero... sí, yo creo que, vuelvo a decir, si nosotros no hablamos de cosas, ¿no es cierto? Y no traemos
Obviamente que siempre vamos a estar indiferentes ante el desconocimiento y siempre vamos a estar con eso malo, eso feo del otro. Yo por eso siempre hablo de la inclusión, de traer personas, de poner personas, porque... Y está todo bien que sean académicos, pero ¿qué saben? Vuelvo a decir, en serio. No, pero ¿qué pasa? Que para dar el taller tenés que tener... No tenemos diploma, pero tenemos conocimiento. Sí, pero... Y siguen hablando con nosotros, siguen escribiendo, hacen libros. ¿Viste? Entonces, vuelvo a decir, si vos no incluís, si vos no pones a la gente, siempre va a haber una ignorancia, siempre va a haber un desconocimiento, y ese desconocimiento produce miedo. Hacemos una rondita de preguntas, ¿te parece, Ivana? No sé si algún compañero quiera preguntar algo o hacer un comentario o algo que no haya quedado claro, que les gustaría que Ivana... Sí, te escuchamos. Me gustaría preguntar en cuanto a la familia, si tuvo contención familiar biológica, porque en general también de oído, toco de oído, son excluidas de la familia. ¿Fue tu realidad también? No, obviamente que una de las primeras cosas que a vos te excluyen es la educación. Y el segundo paso es lo familiar. Porque cuando vos te visualizás en la educación, ¿no es cierto? A mí me expulsaron del ámbito educativo. ¿Cuál fue el motivo? Que era inmoral mi conducta. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? En 19... ¿Estaba en secundario? No, primario, tercer grado. Por eso. Y después viene la familiar, porque la familia, ¿viste? Porque, bueno, tu hijo es puto, que esto, que el otro. Hay un desconocimiento, el miedo, y viene la violencia del padre o de la madre. El pibe, la piba se va o te echan. Pasa muchísimo. En el caso mío yo tuve la suerte, por eso estoy acá y estoy viva, porque tuve el acompañamiento de mi familia. Tuve el acompañamiento después de un compañero de vida y tuve el acompañamiento de un montón de gente. Yo soy una privilegiada, por eso estoy acá y por eso es mi trabajo también militante. En agradecimiento y un compromiso que tengo por todas esas oportunidades que otras compañeras no han tenido. Pero sí, una de las problemáticas más grandes que hay, por ese desconocimiento que hay, por esa ignorancia, es el alejamiento de la compañera o el compañero del ámbito familiar. Que la contención es sumamente importante. Te apuntala de otra manera, vos te presentás de otra manera y demás. Acompañamiento. Pero no como siempre digo, porque por ahí en el acompañamiento vos querés cuidar mucho, ¿me entendés? Sobreprotege, que yo digo mucho a las madres de las pibes trans. Protejamos, pero démosle las herramientas para que se pueda defender, porque después vos te vas a cagar muriendo o no, y les pibes trans va a quedar solita, ¿me entendés? Como un pollito, ¿viste? En su casa, porque la mami y el papi de tanto proteger no, ¿me entendés? Y la traba queda ahí. No, la historia de la adquisición de derechos y todo eso para que podamos tener trabas y trans con seguridad, que no agachen la cabeza, que caminen y pululen por la calle como corresponden, que exijan los derechos que nos corresponden y que nos deben. No es un favor que estamos pidiendo, es una deuda que tienen todos ustedes, incluyendo, para con nosotros. Es eso nada más. Allá el compañero. No sé si te disculpame, pero... Sí, bueno, ¿qué tal? Te quería consultar. En el colegio donde yo doy clase hay un alumno que recientemente se está empezando a identificar como un varón trans. Y bueno, ya del colegio, ya en el colegio, ya bueno, ya nos han avisado, bueno, cómo tenemos que llamarlo, se ha hecho todo el papeleo para que pueda... Ahora, desde tu perspectiva, de tu experiencia, ¿qué consejos nos podrías dar a los que somos docentes, futuros docentes, de cómo abordarlo, tratarlo, contenerlo? No, consejo no, pero creo que hay que utilizar las herramientas que hay. Hay que leer la ley de identidad de género, hay que darle los derechos que la ley nos da
y desde ahí que el pibe se pueda construir, ¿no es cierto? El respeto que le corresponde, el trato digno que le corresponde. Creo que se han hecho los papeleríos como tiene que ser y demás. Esa es la funcionalidad, no hay nada raro, no hay nada que inventar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerte una estrellita acá, no, hacer lo mismo que hacer con los otros. Llevar adelante, ¿no es cierto? En este caso, implementar la ley de identidad de género. Ni más ni menos, es sencillo. Y además que se respete al pibe o a la piba. Como cualquier otro. Como cualquier otro, es eso. Nosotros, vuelvo a decir, nosotros no queremos nada, vuelvo a decirte, nada raro, no queremos que nos den roller con luces. Claro, ponele después. Pero lo que queremos es derecho, que se respeten los derechos y que la transexualidad no sea una problemática, ¿viste? Que se dejen de romper los quinotos con la transexualidad, ¿viste? Que nos empiecen a valorizar por si servimos, si no servimos, si somos buenas o malas personas, nada más, y si somos de derecho. Bueno. Allá la compañera tiene una pregunta. Sí. Hola, Mara. Un poquito más fuerte, Mara. Sí, decía que eran todas las cuestiones que están vigentes hoy en la escuela, como docente, o sea, en mi trayectoria, como docente de nivel inicial, siempre ha sido el horror de cómo lo manejas. Recuerdo la situación de un alumno de sala de 5 que él quería ser princesa. Y la maestra diciéndome, no, mi amor, o sea, vos tenés que jugar con los autitos. Y yo le planteé y le decía, te estoy hablando año 2003. Entonces, toda una cuestión que generó hasta inclusive la intervención de llamar a los padres. Por supuesto que uno, obviamente, hemos progresado ahí, digo, en las políticas públicas está implementado el tema de la ESI como un compromiso, pero no está trabajado al interior del colectivo docente. Entonces, ¿qué pasa? Hoy me pasa que mis estudiantes que son residentes y que están en las escuelas formándose para ser futuras docentes de nivel inicial, te plantean y te dicen, profe, la mirada que tienen los docentes acerca de la diversidad, ¿no? Acerca del mundo, porque claramente no están preparados. Cuando yo miro el plan de estudio de esos futuros docentes, digo, la ESI, o sea, un seminario anual, algunos encuentros, y de esto no se habla. Digo, seguimos nosotros teniendo en la escuela estas resistencias acerca del prejuicio, ¿no? De hablar de las escuelas eclesiásticas, que están tratando de flexibilizar, pero que también les cuesta mucho, ¿no? Yo por ahí te escuchaba y decía, bueno, ¿y cuál es el camino? ¿Cómo hacemos para romper esas estructuras, no? Porque realmente, o sea, uno empieza a entender estas nuevas generaciones. Yo recién compartí con mis compañeros y les decía, este es el primer año que en el profesorado de educación inicial, en uno de los 4 institutos de formación docente que trabajo, tenemos un estudiante trans. Y realmente, ¿viste? Cuando decís lo celebro para el profesorado de nivel inicial, ¿no? Que también dije, es lo que nosotros necesitamos empezar a ver en las escuelas. También profesores que van a ser profesores de educación inicial y que quizás son varones, digo, esto que está tan naturalizado, carreras que son solamente para mujeres, que no tienen acceso otros, ¿no? Otros. Es ese el aporte y por ahí preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque los que estamos en la escuela y le ponemos el cuerpo a la escuela, ¿no? Una escuela que resiste en su sala de maestros, en sus salas de profes, ¿no? En estas cuestiones que hacen y este año dije, wow, qué buena, ¿no? Un estudiante trans. Qué desafío acompañar todo ese proceso de ella. Eso. Sí, es un desafío re grande. Y vuelvo a decirte, la problemática es porque no se habla. No hay talleres, vuelvo a decirte, sobre la población trans y travesti. Y desde el ámbito educativo no los piden. Creo que los profesionales tendrían que pedir que se bajen capacitaciones específicas y desde las instituciones tendrían que ser obligatorios, como es obligatorio, ¿no es cierto?, los talleres de la LIMCAE, los talleres de ESI y demás. Tiene que tener una obligatoriedad, pero también la obligación es desde nosotros, ¿no es cierto?, formarnos y exigirle a los que están arriba, viste, que nos bajen esas capacitaciones, porque no hay en ningún ámbito
tenemos 11 años de la ley de identidad de género y esta semana tuve que acompañar a una compañera del registro civil porque la señora que estaba sentada ocupando un espacio en el registro nacional de las personas no sabe implementar la ley de identidad de género y a la travesti nos piden que tenemos que estar preparadas. Déjame sentar ahí, amiga, tomate el palo, claro, algo sencillo, ¿me entendés? Donde vos tenés que ocultar el nombre y poner las iniciales y chao, pero no es complicado, pero bueno, lo hacen complicado, pero es un trabajo, hay que reclamarlo. En la salud tampoco hay capacitaciones ni nada por el estilo. Y es el Estado el responsable de la falta de proyectos de capacitación para llevar adelante las implementaciones de estas leyes que son nuevas. Que eso también venimos trabajando presentando diferentes proyectos también a nivel provincial, municipal y nacional de la población trans y travesti para poder llevar adelante también este tipo de trabajo, ¿no es cierto?, con talleres que sean obligatorios, porque si contamos con la buena voluntad la gente tiene tanto problema, viste, que nosotros aparte somos, si no hay exigencia, viste, es como la multa, si te multan, estacionás bien, si no te multan, estacionás arriba de la vereda. Bueno, así somos nosotros, entonces tiene que ser algo como obligatorio, pero bueno, son los estados los responsables, pero el Estado somos todos nosotros, así que somos responsables nosotros, por si no les queda bien claro. También preocupémonos nosotros de buscar la ley de identidad de género que es cortita, ecuita y clarita. La compañera. Sí. Yo tengo, de todas las cosas que vos venís contando, a mí me genera una pregunta como el contexto del año, que es, se cumplen 40 años de democracia, supuestamente este año, entonces me pregunto, incluso en la lucha que ustedes dan por su reconocimiento en el número de desaparecidos después de la dictadura, en el año que vos decís que fuiste detenida y que empezó tu militancia fuertemente, digo, hay 40 años de democracia con todas estas deudas, con la permanencia de esa violencia, incluso después del retorno de la democracia para la comunidad. ¿Hay 40 años de democracia? ¿Significa algo ese número que por ahí nos envalentonamos tanto con para ustedes? ¿O es como siempre fue igual la violencia recibida y la deuda por parte de esa democracia hacia ustedes? No, la violencia ha existido, existe y está existiendo. Y está existiendo, ¿no es cierto? Pero sí, los 40 años de democracia son sumamente importantes. Si nos ha servido, sí, sumamente importante, porque tenemos, vuelvo a decir, en estos 40 años de democracia el transfeminismo ha podido hacer un trabajo, por ejemplo, tenemos herramientas, son leyes. Sí, ha sido importante estos 40 años de democracia, lo celebramos, lo acompañamos, lo apuntalamos y vamos a estar siempre defendiendo la democracia, porque que más allá de que venida la democracia, nosotras seguimos siendo perseguidas, encarceladas, torturadas y desaparecidas, porque incluso tenemos un compañero que es Tehuel de la Torre, que está desaparecido en plena democracia, pero hemos podido hacer un trabajo de fortalecimiento, de visualización, de poder empezar a estar dentro de ese encastre que es, ¿no es cierto?, la sociedad, y poder empezar a trabajar. Sí, sumamente ha sido muy importante para nosotras, sí, y ha tenido un significativo muy, muy importante. No hemos podido construir a palos y a golpe, pero no hemos podido construir, hemos podido tener una base que antes era impensada, ¿no? Sí. Yo quería consultarte, Ivana, si existe un registro o hay un porcentaje de personas trans que ingresan a esta casa de autoestudio. Bueno, nosotros desde el área trans y travesti el año pasado hicimos el primer relevamiento trans travesti y salió, en realidad era para la Facultad de Filosofía, nada más, pero se disparó para otras facultades y obtuvimos un número importante para nosotros, porque no teníamos un número de personas trans y travesti,
que estuviesen estudiando, tuvimos un número de 71, pero solamente de, por ejemplo, filo, sociales, comunicaciones, derecho y arte. Esas fueron las 5 facultades que respondieron. Igualmente, yo entendí que hay una población dentro del ámbito educativo universitario que está deseosa de contestar preguntas, de visualizarse y demás. Por eso estamos pensando en el segundo relevamiento, donde tiene que ser más amplio, no más amplio, tiene que ser amplio, que abarque a toda la Universidad Nacional de Córdoba, porque también dentro de estas facultades que han respondido, entendemos que hay compañeros que no han accedido a la encuesta, ¿no es cierto? Pero por ahora tenemos un número de 71 personas, que es, sí, es nada y es mucho. En el año 96, nosotros con el Centro de Estudiantes al Frente, con la comisión que funcionaba en ese momento, ¿Año de nuevo? 96, no, 2016, perdón, 96 le mando la otra, 2016. Gestionamos becas específicas, estoy hablando de 2016, específicas para estudiantes trans y travesti. Conseguimos 5. De esas 5 nos sobraron 2. Entonces, sí, un número importante, de 2016 más o menos, ¿no es cierto?, al 2023 tener 71 visualizaciones. Es importante, es un numerito lindo, pero entendemos también que es nada, y vamos para ver si podemos tener un número concreto, ¿no es cierto?, de cuánta es la población trans travesti que realmente está pululando en el ámbito universitario en general. No sé, perdón si te... Bueno, en primer lugar quería agradecer la lucha de travestis trans en cuanto a conformación como sujetos políticos. Nos ha enseñado... Un poquitín más fuerte. Ay, no me da la voz. No, O parate. ¿Se escucha acá? Sí, se escucha. Y entendiendo que esa denuncia hacia el Estado por un abandono hacia la subjetividad y las violencias recibidas nos alimenta otras luchas que aprendemos a vernos como en espejo con esas demandas. También yo pensaba, digamos, cuando adoptamos la perspectiva de derechos humanos, cuando adoptamos la perspectiva de género en el aula, no solamente estamos hablando de inclusión temática, sino que también transforma esa perspectiva. ¿Hay algo que transforme educativamente? ¿Hay como una pedagogía trans, por decirlo de alguna manera? ¿Hay una luz que abra la subjetividad, el sujeto político travesti trans para llevar al aula? No sé si se entiende. Sí, claro que sí. Los cuerpos trans. Eso. Sí hay. Estamos. Y para poder trabajarle, para poder plasmarla, hay que poner a los cuerpos trans y travesti en las aulas. Yo quería preguntar cómo uno podría gestionar a talleristas, por ejemplo, que pueden intervenir en el aula, porque nosotros, por ejemplo, somos docentes de contexto de encierro y nuestra materia tiene 6 horas de cátedras y estamos todas las siestas, ¿no? Y podemos llevar a talleristas, dependiendo de la temática del proyecto que trabajemos. Nosotras siempre... El tema del trabajo final, además, me encanta. El tema de tallerista, yo siempre reclamo que pongamos a compañeras trans y travesti, ¿no es cierto?, dando taller. ¿Cómo podemos hacer? Convocando. Pero esa convocación no tiene que ser convocando a alguien para que vaya y hable. En esa convocatoria también tiene que haber un resarcimiento para ese tallerista, porque generalmente nos convocan a dar talleres gratuitamente. Nosotros, nuestros saberes tienen valor,
Entonces, primero que nada tenemos que asegurarnos de que va a haber una bonificación para el compañero o la compañera que se tiene que... lo que corresponde para una persona que dé un taller. Entender también en eso de que generalmente los talleristas no tienen el diploma que tienen todos, todas y todes, pero su saber, su conocimiento es tan valedero como aquel que tiene un diploma. Entonces tiene que estar equiparado igual, ¿me entendés? Primero que nada eso, para que la inclusión del compañero o compañera no sea solamente vacío, viste, que le quede algo, porque uno pone su tiempo, su trabajo, su disponibilidad, su conocimiento y su saber a disposición de, y necesitamos también tener retribución económica porque somos personas que no tenemos trabajo, estamos peleando todavía para poder acceder a un trabajo, y esa es una de las cosas más importantes que nosotros siempre pedimos, para que de esa manera muchas compañeras se puedan visualizar y pueden acceder a dar talleres. ¿Cómo lo podés hacer? Te podés comunicar con el área trans travesti de nuestra facultad. Nosotros de ahí tenemos grupos de compañeros que hay compañeros que trabajan sobre salud, hay compañeros que trabajan sobre reforma laboral, hay compañeros que se especializan, tenemos compañeros que hablan sobre diferentes temáticas, ¿me entendés? Porque se coparon con eso. Y después vemos compañeros que hablan un poco de todo, pero de lo que a vos se te ocurre, eso, te podés acercar al área, el área funciona en la Facultad de Filosofía, al costado de Casa Verde. Tenemos un correo, un número de teléfono, después se los pasamos. Sí, lo podés poner ahí. Ya lo notamos. Y bueno, para lo que necesiten. Trabajamos también con ciudadanía, ¿no es cierto?, universitaria. Nosotros venimos acompañando, por ejemplo, nos han convocado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, de La Pampa, de Salta, de Río Cuarto, de Rosario, para que los acompañemos en el armado de ciudadanías universitarias, ¿no es cierto?, tomando como modelo los trabajos que venimos haciendo desde el área y desde nuestra facultad y desde nuestra universidad, y lo hacemos desde Trans y Travesti, así que cuando vos quieras no hay ningún problema, el área está abierta, justamente para eso estamos. Bueno, no sé si queda alguna otra cosa. Yo quería traer 2 o 3 linitas ahí que me quedaron como picando de lo que nos deja Ivana. En primer lugar, me parece que yo me llevo como 2 ideas muy fuertes, ¿no? La idea del cuerpo, incluso poner primero el cuerpo antes que la identidad, hacer lugar al cuerpo en la escuela, y lo digo en un sentido muy amplio, muy profundo, que contempla las corporalidades travesti y trans, pero también muchas otras cosas que pasan en los cuerpos y que nos pasan a través del cuerpo y que la escuela debe alojar. Antes de preguntarse cuál es la identidad del sujeto, hay que alojar y hacer lugar a los cuerpos. Y la otra, me parece que tiene que ver con la palabra. Esto que vos dijiste me encantó, pensar el archivo, y pensar el archivo, decía yo, como un material de enseñanza, me parece que es fundamental, ¿no? Y ahí, en relación a la palabra, hemos hablado de muchas cosas, porque la palabra ha estado vinculada con la memoria y también con la posibilidad de visibilizar, ¿no? Varias preguntas cuando te decían, bueno, ¿cómo hacemos? Y vos decís, bueno, llamen a una persona travesti trans y además hablen. Y me parece que darle la palabra a Ivana, que mencionaras a Tehuel, que nos acordemos especialmente esta semana de Milagros Botones, de un nuevo femicidio, discúlpenme, pero me pongo mal, me parece que es importante, o sea, hablar, a darle lugar a la palabra, que puede ser a través de nuestra palabra, a través de llamar a una compañera, a través de buscar materiales audiovisuales, de buscar literatura. Hay montones de palabras, ¿sí?, que generalmente habitan las escuelas y que puede ser un campo a explorar sumamente amplio y riquísimo. Entonces, dar la palabra, como también se la tenemos, y cada vez que podemos creo que militamos la ESE, si la damos a nuestros estudiantes, ¿no?
darle la palabra, así como uno dice, bueno, que si quiere poner el vestido en el nivel inicial, que sea la princesa, y además darle la palabra, escuchar, ¿no? Porque así como lo hacemos con unos estudiantes, también lo hacemos con otros, y me parece que eso es una clave fundamental de las pedagogías feministas, ¿no? O sea, trabajamos en la unidad 1, bueno, yo sé, bueno, cuánta cosa sobre la pedagogía feminista, y hoy escuchando a Ivana digo, bueno, se me sintetiza esa idea que me parece que es muy potente, ¿no? En relación a los cuerpos y en relación a dar la palabra. Y en ese sentido, concuerdo con algo que traía la compañera respecto de las resistencias, pero también yo les diría, les transmitiría, que bueno, que si algo tenemos en común es esa potencia que encontramos en la ESI, y que tenemos que tener muy en claro, ser muy conscientes del lugar protagónico que tiene la escuela, que tienen los espacios educativos en general para construir esas vidas con más derechos, ¿no? O sea, hay una potencia ahí, la escuela es un lugar que resiste, pero también es un lugar que cambia, que transforma, y es un lugar que hace lugar a unas experiencias que no se producen en otros espacios. No se producen en la familia, no se producen en el barrio, porque esa cosa de aprender, enseñar, poder crecer, compartir, hacer amigos, amigas, amigues, intercambiar, escuchar otros adultos que no sean tus padres, que no sean tus familiares, también es riquísimo. Y es una oportunidad que, bueno, no dan otros espacios. Por eso es importante el derecho a la educación, a 40 años de democracia, y por eso es importante que pensemos la ESI en clave del derecho a la educación, que se liga a todos estos derechos, Ivana, que tan claramente lo ha planteado. O sea, que no hay que estarlos mendigando, tenemos que pensar cómo más fácilmente se habilitan para las personas, ¿no? Entonces, también un poco volviendo con el módulo anterior, ¿no? Cuando decimos, bueno, el sujeto que está ahí está bien, es un educando, una educanda, qué sé yo, pero un sujeto de derecho, fundamentalmente, de derecho a la educación, pero también derecho a la libre expresión, derecho a construir su cuerpo como quiera, derecho a tener una vida placentera, a gozar, ¿no? De la sexualidad. Entonces, bueno, hay que pensarlo, esa es la integralidad también de la que habla la ESI, ¿no? No es otra cosa. Entonces, bueno, me voy también digo, con esta idea de poder pensar la potencia que tienen esos espacios, que se mueven se resisten muchas cosas, pero se mueven muchas cosas también, y la posibilidad de aprovechar estas palabras más disonantes respecto a lo que estamos acostumbrados a escuchar, bueno, hace que la cosa se mueva un poco más agitadamente a veces, y eso viene muy bien. No pensé que... Bueno, no. Alguna preguntita. ¿Alguna otra cosa? Preguntita, tenemos unos minutos. Allá al final. Al fondo. Sí. Que había 11.000 personas en la universidad. Si podés ampliar el número o el porcentaje, porque decir 75, 71 es un cambio importante, pero como que no me queda claro, digamos, en porcentajes en la rotación o en la provincia. Se puede saber qué es el 71% de la rotación. Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué nos falta de la ESI? Porque dijiste que queda, no es visible hablar sobre la parte trans, travesti. ¿Qué nos falta de la ESI o la diplomatura que estamos cursando ahora? Algo de conocimiento o algo que nos va a quedar pendiente, que no hay alguien que esté relacionado a eso como para conocer algo más, porque quedamos sin una parte, digamos, en la ESI como algo de conocimiento respecto a lo que refiero. Sí, con respecto a la primera, tenemos 71, no sabemos dentro de la población general de Córdoba, porque no hay un censo en Córdoba. No tenemos incluso un censo, que también venimos trabajando del transfeminismo para poder acceder a un censo nacional específico para la población travesti trans. Y cuando hablamos de un censo, hablamos de un censo, ¿viste? Que sea territorial, casa por casa, que es algo que venimos trabajando, que queremos, porque no hay un número a nivel nacional. El número que a vos te dan es el número que se rigen por los cambios registrales que ha habido, ¿no es cierto? El gobierno, el Estado, las organizaciones y demás van, preguntan al registro civil cuántos cambios registrales hubo, y te dice, bueno, 300, 400, 500, dice, en la Argentina hay 3.000 travestis.
¿viste? Pero no, y queda un montón de gente por fuera porque hay compañeros que no les interesa hacer su cambio registral y la ley los acompaña y todo eso. O sea, para nosotros, o sea, no te puedo dar el significativo dentro de la población de Córdoba, si es importante o no el número, pero para el ámbito universitario para nosotros sí es sumamente importante, porque en este ámbito, en el año 2016, que no hace muchos años, solamente había 5. 71 es sumamente importante. Imagínate lo que puede haber en la provincia si hacemos un censo general. Pero bueno, y con respecto a lo que podría faltar de la ESI, que yo siempre digo, lo único que falta son los trabajos que hay sobre la población trans y travesti. Es lo único que faltaría, poder trabajar sobre la ley de identidad de género, por qué se llegó a la ley de identidad de género y qué significa la ley de identidad de género, ¿no es cierto? Y la ley de salud integral trans, solamente eso. Ahora, si querés, podés también trabajar lo que es la ley de inclusión laboral trans y travesti. Hay que trabajarlo para que se entienda por qué se tuvo que llegar a leyes. ¿Me entendés? Y eso es. ¿Por qué se tuvo que trabajar para tener una ley de identidad de género? ¿Por qué se tuvo que trabajar para tener una ley integral de salud trans? ¿Por qué se tuvo que trabajar para poder tener una ley de inclusión laboral trans y travesti? Esos talleres hablando sobre eso hace falta. Nada más. Gracias. Pregunten. Allá ven. Acá. Yo quería preguntar por los derroteros de los últimos años de la inclusión laboral. ¿Qué saben de eso? La ley laboral... No sobre la ley, digo, si sabes algo, si tienes datos de cuánta inclusión laboral trans ha aumentado, cómo, cuánto. Sí, no, el porcentaje de personas trans y travesti hubo un relevamiento hace poquito. Solamente hay un 16% a nivel nacional de personas trans y travesti. Todas las compañeras o compañeros que están trabajando están dentro del cupo laboral que es para el ámbito nacional, o sea, están trabajando o en el Ministerio de la Mujer, o en algún ministerio, o en una repartición nacional. Dentro de la población es un 16% que se marca eso. Después no se está implementando, no se está llevando adelante la implementación ni del cupo laboral trans y travesti a nivel nacional, ni la ley de inclusión laboral trans y travesti que tenemos. Ninguna de esas dos herramientas se está llevando adelante, ¿no es cierto? Los pocos compañeros que tenemos han ingresado por una cuestión política, porque también se nos utiliza políticamente. Vos tenés la camiseta, los compañeros que están trabajando porque pertenecen a una organización política. Me parece que está bien que esté trabajando porque para eso lo han puesto el cuerpo en esa organización, militando y laburando. Pero no hay un registro, pero no hay convocatoria para puestos laborales a la población trans y travesti. La Universidad Nacional de Córdoba no está respetando, por ejemplo, el cupo laboral trans, no lo está implementando. Es un trabajo que también venimos haciendo del área trans y travesti, porque el año pasado fuimos convocados desde el área, desde la oficina de personal de la Universidad Nacional de Córdoba, que está a cargo la directora Sandra Argento, para poder trabajar el proyecto de implementación del cupo laboral trans y travesti en la Universidad Nacional de Córdoba, que su implementación va a llevar el nombre de Vanessa Ledesma, una compañera trans y travesti que fue asesinada por la policía de Córdoba. Pero este año se va a llevar adelante la presentación de dicho proyecto para el ámbito universitario. Pero a nivel nacional cuesta muchísimo que esas dos herramientas que tanto nos ha costado y que nos pedían que las hiciéramos para poder acceder, no se llevan adelante. Nos cuesta mucho poder acceder a un puesto de trabajo. Todavía la población trans y travesti vive del ejercicio de la prostitución como único medio de vida. ¿El porcentaje cuánto es? A nivel nacional un 16%. No, pero digo el porcentaje que debería cumplir el Estado y la universidad en particular. Es el 1%, es el piso. Se empieza con el 1% del número de personal que pudiese tener la institución y demás.
en el ámbito nacional es un 16%, es nada, y es todo Buenos Aires. Pero ese 1% es el piso, y de ahí es para arriba, ¿no es cierto?, es a trabajar, pero ni el 1% se respeta. Una visita, dale. Estamos terminando de arreglar. No, va a cerrar Eduardo, nada más yo le iba a dar el avisito que hacemos un recreo y que a las 12 vuelven a los grupos, ¿sí? Para, bueno, ver un poquito las repercusiones, porque uno se queda así cargadito después de escuchar a Iván. No, y el, bueno, cierre decíamos acá con Iván si cantábamos algo, ¿no? Mejor no. Escándalo. Mejor que le cuente algo. Sí. Les cuento que ahora la semana que viene viajo a Colombia. Sí, voy como... Puede. Voy para el concurso del Miss Río. Miss Gorgó, me voy a hacer. No, voy, y comento esto porque la verdad que estoy muy contenta por la convocatoria y es producto del trabajo de militancia y el trabajo de trabajar en un espacio universitario como es la Facultad de Filosofía y la creación del área trans y travesti. Así que, bueno, poder estar en un congreso a nivel mundial. El congreso se llama Identidades Ausentes y trabaja sobre personas detenidas en dictaduras de Latinoamérica y el Caribe y de países en conflictos armados. Y bueno, y de Argentina, bueno, he sido seleccionada yo, por así decir. Así que bueno, representación de la población a la cual pertenezco, pero también voy en representación de una casa de estudio que es tan importante como la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Filosofía, así que re contenta. Gracias. Bueno, no hay mucho más para decir. Seguro vamos a seguir trabajando en cada uno de los grupos porque estoy seguro que han quedado resonancias, que han quedado inquietudes, que han quedado preguntas y bueno, a mí me parece que así con muchísima claridad Ivana nos ha dado 2 o 3 pistas acerca de lo que podríamos, de todo lo que falta hacer en las escuelas, pero que a mí me gustó algo que señaló Ivana, es que son muchas las cosas que faltan, pero no son no son tan difíciles. O sea, hay que simplemente poder ponerlas en funcionamiento, poder ponerlas en acto, y poder ponerlas en acto supone que se haga un clic, no solo en la cabecita de cada una de nosotras, sino también en el plano institucional, para que algunas cosas que nos parecen contranaturales. No sé si escucharon que Milei en estos días estaba diciendo algo en contra de la ESI, concretamente, es decir, a una agenda económica muy peligrosa, está vinculando una... ¿Por qué? Porque me parece que está pensando en un electorado que une esas dos cosas, ¿no? Entonces digo, ahí, entonces, varias de las tareas que nos deja esta maestra que tenemos acá en la facultad, que es la Ivana Aguilera, nos van a dejar, bueno, pensando, nos inquietan un buen rato y bueno, vamos a seguir trabajando en eso. Gracias. Vamos nomás.